Abrimos el libro santo en el libro de Hebreos, capítulo número 11. Con este pasaje vamos a comenzar nuestra meditación de la Sagrada Escritura este día. Hebreos capítulo número 11, versículos del 1 al 3 y luego leeremos el versículo número 6. Vamos a leer la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, y el Señor nos dice así. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Versículo número 6, por favor. Luego dice el versículo 6, pero sin fe, escuchen esto, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, ya que Dios es galardonador, recompensador de los que le buscan. Esta es palabra de Dios. Que el Señor hable a nuestras vidas. Queridos hermanos, permítanme terminar el día de hoy un mensaje que comencé el día viernes. El mensaje o el título de la conferencia para esta mañana se llama Viviendo por fe a pesar de los hechos. Viviendo por fe a pesar de los hechos. A lo largo de la historia, que es la narración de los hechos memorables realizados por el hombre en tiempos pasados, ha habido un divorcio y un antagonismo entre la ciencia y la fe, entre la razón y la fe, entre los hechos y la fe. Mucha gente atea, agnóstica, ha dicho que no cree en un poder superior o en Dios, porque cree solamente en los hechos que se demuestran. De hecho, Gagarin, que es el primer astronauta ruso que en 1967 subió en una nave espacial al espacio, Gagarin, el primer mensaje que mandó a Moscú fue el siguiente: no veo a Dios acá arriba, como mofándose propio de una cultura comunista atea que no creía en Dios y trataba de minimizarlo. Grandes hombres han negado a Dios, inclusive hasta escritores que han dicho que Dios no existe. Hay escritores que han dicho que Dios ha muerto, que Dios es un mito, que es una realidad. Pero la verdad, hermanos, es que el argumento para tratar de desacreditar a Dios es un argumento demasiado endeble. Es decir, mucha gente necesita más fe para creer que Dios no existe que la fe que tenemos nosotros de que Dios existe. Pero no vamos ahora a centrarnos en el hecho de que Dios existe o no. Eso es obvio, nosotros lo entendemos, lo creemos, lo aceptamos y vivimos por fe. Hoy quiero enseñarle a escoger la fe a pesar de los hechos. Tenemos realidades muy concretas que vienen hacia nosotros, realidades que están ahí latentes. La realidad tiene una característica, y la característica es que entra de una manera fría, sin editarse. La realidad es como los números son y están ahí. O sea, si usted debe en un banco y no ha pagado, téngalo por seguro que le van a llamar, sea pandemia o no haya pandemia. Es decir, los bancos no van a perdonar. La realidad llega fría, sin editarse. O sea, pero hay un conflicto entre los hechos, esa realidad y la fe, entre lo concreto y la fe. Ahora, yo quiero enseñarle, hermano, a caminar en la perspectiva de fe. Ciertamente, si nosotros miramos hacia nuestro lado, cuáles son los hechos, cuál es la realidad concreta que tenemos,
tendríamos miles de razones para podernos desanimar y para poder caer en un estado depresivo. Basta ver toda la enfermedad, el pleito de poderes en este país, la república que no funciona, los problemas económicos, las muertes, el desempleo, la falta de seguridad, la falta de empleo, la falta de agua, el Barça que pierde. O sea, todo está negro ahora, hermanos. Esa es la realidad que hay ahora. Es decir, esas humillaciones históricas que vienen a nuestra vida y están latentes ahí. Pero vamos a vivir partiendo de eso. Vamos a vivir partiendo de esa realidad concreta que está ahí, o vamos a vivir desde la perspectiva de la fe. Yo quiero enseñarle, hermanos, lo que dice la Sagrada Escritura. En el versículo número 1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. La NBI traduce este pasaje de una manera maravillosa, lo hace de una manera más comprensible. Cuando hablamos, queridos hermanos, de la fe, estamos hablando de la certeza de lo que se espera. Estamos hablando de la confianza, eso es fe. Y no me venga a decir que yo, porque no veo a Dios o porque no lo puedo ver, yo no creo en Dios. Usted no mira la corriente eléctrica que va pasando ahí en los cables, pero la siente. Usted no mira el viento que está aquí ahora llenando. Usted no mira las ondas radiales que hay acá. Usted no mira este micrófono, está mandando ondas hacia la cabina para que yo pueda ver. No las vemos. O sea, usted no mira las ondas de comunicación que están llegando al celular, pero están ahí. Pues así es Dios. La fe es la garantía de la que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Están conmigo, santos? Esa es la fe. La NBI lo dice de esta manera: es pues la fe. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. El versículo número 2 dice siempre de la NBI, escuchen, ahora bien, dice: porque por ella, gracias a ella, fueron aprobados los antiguos. Versículo 3, por ella entendemos, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo no visible provino de lo que no se ve. Y el versículo 6 en la NBI que hemos leído dice: en realidad, dice el escritor de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que existe y Él es galardonador, Él es el que recompensa a quienes le buscan. Hoy tenemos dos opciones. La primera opción, vivir en la perspectiva de los hechos. No, a mí que no me venga con esas cosas de Dios, ni de cura, ni de pastores, ni de cantos, ni de iglesia. Estoy harto. Vaya, está bien. Esto es una cosa entre usted y Dios. Yo vivo por los hechos, yo soy real. Vaya, viva por los hechos. Esa es su realidad. Esa es la que tiene. ¿Cuál es su realidad? Lo que está ahí, lo que usted vive. Y luego está la perspectiva de vivir bajo la fe. La perspectiva de vivir sobre lo natural. Saben ustedes, hermanos, Jesús escogió la fe pese a los hechos. De esto hablé ya en el pasado. No me voy a detener mucho. Pero Jesús, nuestro líder, nuestro Dios, el hombre que inspiró la historia en antes y después, Él escogió la fe a pesar de los hechos. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, al final del capítulo 8, desde el versículo número 41 en adelante, se narra una situación bien particular. Había un hombre que se llamaba Jairo. Jairo vivía en Capernaum. El oficio de él era el principal de la sinagoga. Es decir, era un hombre que dirigía la liturgia, el culto religioso. Era un rabino allá en California, en Capernaum. Estaba casado. Tenían una linda niña, tenía 12 años, era la niña de los ojos de Jairo, la amaba tanto. Después de que llegaba de cumplir sus labores como rabino, la niña lo esperaba, se le tiraba a los brazos, él la agarraba y luego era un amor esa niña.
pero un día le pasa un problema. Versículo 41, dice que vino a Jesús, Jairo, era el principal de la sinagoga, se postró a los pies de Jesús y le rogaba que entrara a su casa. Vino y le dijo: por favor, Señor, quiero que vayas a mi casa. Tengo un problema. Señor, ven conmigo. Versículo 42 describe cuál era el problema. Dice: porque tengo una hija como de 12 años. Estaba muriendo. Y hermanos, era una hija única. Se estaba muriendo, estaba enferma. La Biblia no dice qué es lo que tenía. Empieza a caminar y le dice: bueno, tú eres el principal de la sinagoga, voy a ir contigo. Jesús empieza a caminar, se cruza una mujer de un flujo de sangre, esa es otra historia. Pero el punto es que mientras iban caminando, de repente vinieron malas noticias de la casa de Jairo. Hermanos, dice el versículo 49 que estaba hablando aún cuando vino a uno de la casa del principal de la sinagoga, seguramente un sirviente, alguien que trabajaba con él, y le dijo esta frase lapidaria: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Wow, hermanos, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Fue una lapidaria frase que salió de la gente que trabajaba con él. Cuando Jairo escuchó eso, de repente en su mente empezó a correr todo el carrete de cuando vio nacer esa niña, cuando la vio crecer, cuando vio los primeros pasos, cuando le empezó a decir papá, cuando lo recibía, que venía de la sinagoga de trabajar, cuando saltaba y se le enganchaba, él la besaba y le decía papi, era la niña de los ojos, era hija única. Para Jairo su esperanza en ese mismo momento se congelaron. Es decir, esa era la realidad. Ya no molestes al maestro, está muerta, se murió, se acabó. Su esperanza también se murió de un infarto en ese mismo momento en que le dieron esa noticia. Un balde de agua fría le cayó por completo. Dijo: ¿por qué no aguantó un poco más? ¡Qué barbaridad! ¿Qué fue lo que pasó? Hermanos lindos, cuando parece, escuchen esto, cuando parece que Jesús no nos escucha, hay momentos en la historia que uno ora y ora y ora y ora y parece que Dios no lo escucha. Y las cosas llegan al límite, como en el caso de Jairo. Si yo voy con el Señor, ¿y por qué vienen y me dicen que se muere? Hay veces nos sentimos que la mano de Dios no está con nosotros y caemos en la decepción. Pero déjenme decirles algo este día con toda la certeza, como nombre de Dios: no todo está acabado. Acabo de decir, no todo está acabado, porque Dios siempre tiene la última palabra. Y si Dios te sacó antes del problema, lo va a hacer ahora. Si Dios te protegió, te acompañó, te restauró, Dios lo hará ahora. Cuando le dijeron: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto, la frase de Jesús maravillosa, que el que decide caminar por fe, Jesús le dice: no temas, cree solamente y la niña será salva. Esta frase, no temas, cree solamente y será salvo, habla de la perspectiva de fe. Habla de que el hombre debe vivir por fe. Usted escoge, usted va a escuchar la noticia: se murió, se acabó, ya no hay esperanza. Perdóneme, pero yo escuchaba a un sacerdote que decía que en su parroquia un hombre le quitaron el trabajo, tenía los recibos de la luz, del agua y todo lo demás, y le dijeron que tenía COVID. ¿Y sabe qué es lo que hizo? Agarró la pistola, se mató él y mató a la esposa en el momento. Se murieron los dos. Eso es vivir para los hechos. Pero yo quiero enseñarle a vivir por fe. Enseñarle a vivir por fe es creer lo que dice Jesús: no temas, creer solamente y serás salvo. Si alguien podría transmitir algún tipo de esperanza en esa situación, era el Señor. Solamente Cristo. Cuando todos los recursos humanos fallan, aún queda el recurso divino. ¿Están aquí conmigo, santos? Cuando todos los recursos humanos fallan, todavía queda el recurso de Dios para los que vivimos con fe a pesar de los hechos. ¿Qué hizo Jesús? Dice que entró a la casa, no dejó entrar a nadie,
sino solamente entraron 6 personas: Pedro, Santiago, Juan, el papá, el rabino, la mamá y Jesús mismo. Los 6 entraron y estaban todos llorando y hacían lamentaciones por la niña. Pero Jesús les dijo: no lloren, no está muerta. ¿Cómo dice? Si ya perdió los signos vitales, está muerta la niña. Esa es la realidad que está ahí, está muerta. Para algunos su realidad es: tiene COVID, perdió el trabajo, su familia está problemada, se siente mal, sus hijos descarriados, no tiene alimento. Esa es su realidad. Y Jesús les dijo: no llores, está muerta. No, está muerta, dijeron la gente. Esa gente vivía por los hechos, no por la fe. Pero Jesús vivía por la fe a pesar de los hechos. Y entonces le dice la frase que todos los demás, lo que hicieron, ¿verdad? A los que deciden vivir por la fe, ¿qué es lo que hacen los demás? Se burlan. El versículo 53, se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Vaya pues, que te salve Dios. Se burlan. Ah, sí, las iglesias, los negocios. ¿Cuáles negocios, hermano? Están 5 meses. ¿Qué hemos hecho nosotros en estos 5 meses? Dar de comer a los pobres, llevarles agua, ropa y todo lo demás. Hemos abierto las instalaciones de nuestra iglesia para darles agua. Tienen carencia de agua de 15 días en este sector. Mientras se gastan en cohetes, en publicidad, mientras se gastan en otras cosas, no tienen agua suficiente. La gente está desesperada. Pero la gente se va a burlar. Se van a burlar de los que deciden creer en Dios. Se van a burlar de los que deciden confiar y vivir por la fe aún a pesar de los hechos. Pero no importa que se burlen. ¿Qué hizo Jesús? Dice la palabra en el versículo 54 que Jesús tomó de la mano a la niña y le dijo: muchacha, levántate. Wow. La vida frente a la muerte, el Dios frente al ser humano, lo eterno frente a lo efímero, lo omnipotente frente a lo limitado. Muchacha, a ti te digo, levántate. ¿Y qué pasó en el momento? Entonces su espíritu volvió en ella, se levantó y empezó a pedir comida. Tienen un sándwich, mamá, quiero cornflakes. La que estaba muerta, de los que se estaban burlando. ¿Qué nos enseña este pasaje, hermanos? De que podemos vivir por la fe aún a pesar de los hechos. Yo sé, la situación es difícil, vivir en lo que estamos viviendo, pero yo quiero invitarte en esta hora ahora a vivir por fe, a creer que Dios va a actuar, a creer que Dios va a abrir puertas, a creer que Dios puede cambiar tu lamento, tu lamento en baile, a creer que Dios puede abrir desierto en el que puede abrir un camino en el desierto, a creer que Dios puede volver a abrir el mar rojo, a creer que Dios puede volverlo a hacer, porque el tiempo de los milagros no ha terminado. Los que decidimos vivir por fe nos descargamos en Dios. Y no es que seamos irresponsables, que estemos esperando que todo venga de Dios. No, hemos decidido, hermano, no deprimirnos, no terminar con una parálisis facial, no terminar con gastritis, no terminar todos despedazados. ¿Por qué? Porque hemos decidido vivir por la fe, porque alzamos nuestra mirada hacia el cielo y preguntamos: ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Y decimos: nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él lo volverá a hacer. Dije, lo volverá a hacer. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es creer que Dios volverá a hacerlo. Y hermano, ya va a pasar esto. Es increíble pasar casi 5 meses llevamos ya sin venir a la iglesia. Yo no sé cuál va a ser la reacción de la gente. Espero que la gente haya entendido el valor que tiene el congregarse, que la gente haya entendido el valor que tiene el venir a la iglesia, que la gente haya entendido el valor que tiene el reinventarse, el cambiar, que no volvamos a ser normales. O sea, todo el mundo dice: vamos a volver a la normalidad. No, tenemos que volver transformados, diferentes, nuevas personas, vivir por fe. Déjenme hablarles de otro ejemplo de cómo alguien vivió por fe frente a la realidad. Hablemos de lo sobrenatural versus lo natural. En el capítulo número 27 del libro de los Hechos de los Apóstoles se narra una historia maravillosa. No voy a profundizar en ella, solo quiero rescatar el hecho de cómo el apóstol Pablo decidió vivir por fe aún a pesar de los hechos
desastrosos y la gran tempestad que venía sobre ese día. Ustedes recordarán ese pasaje. El apóstol Pablo iba en calidad de preso para Roma. Lo llevaban en un barco, en una nave. El cargado de la nave se llamaba Julio. Y hermanos, pasa algo. Dice el versículo número 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Pablo les habla y le dice: varones, hermanos, veo que la navegación va a ser con prejuicio y con mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo, como el hombre de Dios, viene a advertirles. Viene un viento Euroclidón, viene un viento contrario. Entonces Pablo les dice: miren, tengamos cuidado, quizás no sea conveniente zarpar. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Este versículo nos demuestra dos cosas. Por un lado, el centurión que había visto el clima, el centurión que había visto toda la realidad. Y por el otro lado estaba Pablo, que no era navegante, que no era marino. El capitán de la nave es el que sabía navegar. Pablo no, Pablo hacía tiendas de campaña. Él era un experto en fabricar tiendas, ese era su oficio. Pablo era bueno para escribir, pero no para navegar en un barco. Sin embargo, la Biblia dice, santos, que el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. La fe versus la ciencia. Aquí hay una situación bien interesante. También ahora, cuando hablamos de economía, le pueden dar más importancia a los economistas, a lo que dicta el Fondo Monetario Internacional, el BMI, a lo que dice la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a lo que está diciendo el Banco Central de Reserva, a lo que dice FESPAD y los analistas, lo que dice el IUCA. Ciertamente la situación está difícil, pero hay que tener cuidado, porque eso nos puede llevar a perder toda esperanza. ¿Qué es lo que pasó en el versículo 20? Perdieron toda esperanza de vida. Dice, y no apareció el sol, ni nada, no apareció el sol, ni las estrellas, por muchos días. ¿Y qué fue lo que pasó? Y acosados por una tempestad no pequeña. ¿Cómo era la tempestad? No pequeña, era una cosa grande. Acosados por una tempestad no pequeña, ya habían perdido toda esperanza de salvarse. El que vive bajo los hechos puede llegar a un momento en que pierde toda esperanza de salvarse. El que vive bajo la perspectiva solamente de lo humano, de los hechos, la realidad, pierde toda esperanza de salvarse. Pero el que vive en la perspectiva de la fe sabe que aún en medio del mar embravecido, en medio de la gran tormenta, ahí se puede dar una visitación de Dios que va a cambiar toda la tempestad. Hermanos, desde entonces, hermanos, viene la respuesta de Dios frente a esto. Pablo les dice lo siguiente, versículo número 23. No teman, queridos hermanos, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios a quien yo sirvo. Wow. Cuando un hombre de Dios habla con esa convicción, un hombre que dice, hey, no teman, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Había tenido una revelación, había tenido una epifanía, había tenido un encuentro con lo sobrenatural. ¿Cómo necesitamos nosotros en este contexto escuchar el ángel de Dios? Y el ángel le había dicho, Pablo, no temas, es necesario que compadezca ante el César. Y he aquí que Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. El ángel de Dios viene en esta hora y te dice, no temas, hijo, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo en tu casa. Vas a salir de esa. No temas, Pablo, tienes que compadecer ante el César. Mira, Dios te ha concedido la vida de los que navegan contigo. Quiero hablar a los padres de familia, madres de familia. Dios le ha concedido la vida de los que navegan con usted, los que están en su barco, en su familia. Dicho de otra manera, hermanos, Pablo, por la voluntad de Dios, llegaría hasta Roma, cumpliría su fin. Usted también. Nos veremos al otro lado de la cuarentena, al otro lado del coronavirus, y podremos volver la vista atrás y solamente decir, grande y maravillosa son las obras del Señor. ¿Están conmigo, santos?
O sea, es decir, Dios nos va a sacar, pero para eso es necesario que viva la perspectiva de la fe. Pablo entonces confía en la palabra que había recibido de Dios. Y al final les termina diciendo: por tanto, hombres, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios. Eso es vivir por fe. Hermanos, aprendamos a escoger vivir por fe a pesar de los hechos. Yo estoy acá para decirles: no tengan miedo. Para decirles lo que les dijo Pablo: tengan ánimo. En el último versículo le dice: tengan ánimo, porque yo confío en Dios. Si algo les puedo decir como pastor es que he aprendido a confiar en Dios a lo largo de esta historia. Tengo más de 25 años de tener empleados, y para la gloria y la honra del Señor, hermanos, a nuestros empleados les logramos pagar, algunos con un poco de retraso, pero ahí vamos adelante. O sea, pagamos su seguro social, pagamos sus prestaciones y todo lo demás, porque Dios no nos desampara. Dios camina siempre con nosotros. Y permítanme terminar con esto. Hermanos lindos, hay otra historia maravillosa de cómo una mujer que estaba pasando por grandes problemas económicos, una gran crisis alimentaria, decide vivir por fe. Ustedes se acuerdan de aquella viuda que vivía en una ciudad que se llamaba Sarepta, y ella antepone los hechos a la realidad. Permítanme que les narre, o más bien que les recuerde esa historia. Dice la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 12, que había ahí una viuda, y que vino el profeta, y vino el profeta precisamente a hablarle a ella, y le dijo el profeta: vive Jehová tu Dios. Cuando el profeta le dijo: mira, necesito que me des un poco de pan, necesito que me alimentes. Y la mujer le responde: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Cuando se terminaron la alacena, los víveres, y cuando ya no hay cosas. Porque miren, hermano, una de las grandes preocupaciones es que cómo vamos a sostener a nuestra familia. Esto es cuando revisas tu cuenta bancaria y tienes saldos en rojo. Eso es cuando miras tu realidad y miras los recibos y decís: ¿cuánto voy a poder pagar esto? Así estaba esta mujer en Sarepta. Solamente tengo un puñado de azúcar, de harina y un poquito de aceite en una vasija. Y ahora, ¿sabes qué estamos haciendo, profeta? Estamos recogiendo leña para entrar y prepararnos para mi hijo, para comer un pan cocido, y después nos vamos a dejar morir. La crisis era tremenda. O sea, imagínense el niño oyendo eso, a su mamá que le decía: mira, profeta, si lo que andamos haciendo es esto, Elías, entendé, solo tenemos un poquito de harina y aceite, vamos a buscar leña y vamos a preparar un alimento para dejarnos morir, porque ya se terminó todo. Pero ¿qué le dijo Elías? No tengas temor, ve y haz. Ve, le dice, y como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Mira, hermano, yo no entendía este versículo. Yo dije: Elías, ¿y por qué Elías mejor no le dio? En vez de pedirle lo único que tenía, le dice: dame a mí primero. Y es que esto nos enseña algo, hermanos. Donde va a haber multiplicación del aceite, donde va a haber multiplicación de la harina, donde va a haber una multiplicación sobrenatural, es con aquella gente que solicita. Un día vino una señora aquí y tenía un problema de venas serio, ¿verdad? Y me dice: ay, pastor, necesito que me ayude, no tengo seguro social ni nada, necesito hacerme una operación. Y yo le pregunté: hermana, ¿y usted a qué se dedica? Y ella me dice: yo lavo y plancho. Me dice: por lavada y planchada me dan 8, 10 dólares por ir a lavar un día, y por ir a planchar otro día otros 8 dólares, 10 dólares. Y entonces le pregunté: hermana, ¿y usted diezma? Pastor, ¿y cómo voy a diezmar de los 10 dólares? Pues si da el diezmo, le digo, tendría que dar $1. Ay, eso es lo del pasaje. Ahí entendí algo, hermano. Y entendí algo, y es que aquella gente que no es solícita, porque argumenta que está pobre, nunca va a ver la mano de Dios, nunca va a ver la harina
multiplicarse ni al vino. Porque si Dios te da 10 pesos, le das 1 peso. Si te da 100, le das 10. Si te da 1000, le va a dar 100. Y si le das 100, Dios te puede dar 10,000. Y le tendrás que dar 1000. Pero hay gente que no. Hermano, estos 5 meses, déjenme decirles algo, hay muchos que no tienen el espíritu de la viuda de Sarepta. Solo se están quejando: pastor, mándenos alimento, mándenos agua, mándenos ropa, la iglesia no nos ayuda, oren por mí, hagan esto. ¿Y usted, hermano, ha sido responsable con su Dios? No, pastor, si yo no he recibido nada. Ay, ¿cómo ha estado viviendo? Algunos de ustedes trabajan con el gobierno, han tenido sus ingresos y no han sido como esta viuda. Y no estoy acá para regañarle. En última instancia, eso es una revelación. Usted lo hace entre Dios, usted. Pero hay gente que es demandante, pero poco ofertante. El punto es que el profeta le dice: vamos, ve a prepararme un pan a mí primero. Versículo número 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará. Quiere que le diga algo: la harina de la tinaja no escaseará. Quiere que le diga algo: hermano, no faltará lo necesario en su casa. Y algunos están diciendo amén, pero no son como esta viuda. No se atreven a darle a Dios la parte que le corresponde. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Creo firmemente por el poder de Dios, con la autoridad de Dios. Hablo como ministro del evangelio, hablo como siervo de Dios. Lo creo por esta palabra, lo creo por mi historia personal. Déjeme profetizarles en el nombre de Dios que la harina no escaseará y que el aceite no escaseará. Que en estos días Dios te va a sacar adelante, te va a dar todo lo que necesita, porque mi Dios es un Dios que suple de acuerdo a tus necesidades. Porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque yo sé que el Dios de los cielos no dejará abandonados sus hijos. Declaro en el nombre de Jesús que tu canasta y tu arteza de amasar nunca estará vacía, que estarás por cabeza y no por cola, que irás adelante y no atrás. Declaro por la palabra de Dios que la harina de la tinaja no se va a escasear. Declaro que el Dios de los cielos te dará para pagar tu factura, te abrirá puerta, hará un manantial en tu desierto. Yo lo creo. Permítame terminarles la historia. Efectivamente, hermanos, dice: la harina de la tinaja no escaseó. La mujer fue, preparó para el profeta, le dio al profeta, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová que había dicho a Elías. Pero lo que quiero rescatar acá es que esta mujer actuó por fe, escogió la fe pese a los hechos. Los hechos eran: me voy a morir con mi hijo, no tengo más comida. La fe era darle a Dios un poco de lo poco que tengo. Ella hubiese dicho: voy a escoger la realidad y me muero. Pero escogió la fe, le dio a Dios y al profeta Elías. Y a partir de ese día, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Si tú le crees a Dios y escoges la fe pese a los hechos, el Dios de los cielos te dice que no te faltará lo necesario. Mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti. Mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti, Jesús. Oh, Jesús.
Padre, yo he predicado tu palabra. Tú me dijiste, Carlos, predica tu palabra, mi palabra, pero los milagros déjamelos a mí. Yo me aparto en esta hora y te dejo el espacio, Dios, para que empieces a obrar milagros, para que empieces ahora a hacer tu voluntad en los hermanos. Levanta tus manos ahí donde estás. Dios va a tocarte. El poder de Dios estará llegando hasta tu casa en este momento. Mientras nosotros cantamos el aleluya acá, tú vas a sentir el poder sanador de Dios. Vas a sentir la certeza de la fe. Vas a empezar a vivir por fe, aún a pesar de tu realidad. Padre, glorifícate ahora. Manifiesta tu poder en medio de los hermanos. Señor, en esa familia que está ahí orando con tanta fe, en tus santas y venerables manos de amor depositamos sus vidas, para que tú te manifiestes ahora mismo, Dios mío, proveyendo, sanando, animando, fortaleciendo, como solo tú sabes hacerlo. Vamos, haga un acto de fe, hermano. Levanta tus manos y di: esta palabra es mía. Dios ha hablado a mi vida. La harina no escaseará ni el aceite. Dios siempre estará pendiente de mí, y yo lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Yo lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Yo lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús.
hizo por mí. Recibe, Señor, toda la honra, toda la gloria y todo el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén.